una semana con noticias importantes, interesantes. Tenemos el resultado del viaje del presidente a Guatemala y el aparente reinicio del diálogo entre Haití y República Dominicana a través de los dos cancilleres. También tenemos novedades en el aspecto de los partidos de oposición, captación de profesionales en el grupo del PRD de Miguel Vargas Maldonado, algunas deserciones en otros grupos y la posibilidad de la presentación de la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Todo eso lo tenemos en Metrópolis, pero vamos a comenzar con algo que no tiene que ver nada con lo político, coyuntural, aunque tiene que ver mucho con la política, porque comunicación es política y en el país hay un experto, y yo sé que algunas personas reniegan del término experto, pero Israel Márquez es un gran conocedor de la contemporaneidad de la comunicación, algo que te tuerce un poco los paradigmas, autor del libro La música popular en el siglo XXI, y lo primero es que a las personas que nacimos y nos criamos con los discos de 45 revoluciones por minuto y de 78 revoluciones por minuto, que yo creo que eso usted nunca lo vio, y después lo de larga duración, pensar que yo puedo hacer una fiesta utilizando este aparatico, como que uno tiene que hacer un proceso de reflexión y de asimilación, aunque también en defensa de mi generación, creo que estamos obligados y obligadas a adecuarnos y adaptarnos cada día, no dentro de un mes en una época, sino cada día. Israel, bienvenido al país, bienvenido al programa. Entonces usted es un contradictor de paradigmas y se acabó todo y ahora vamos a oír música a través de YouTube y del teléfono inteligente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Carmen, un placer estar aquí en este país tan musical, ¿no? Es un placer siempre digo, el tiempo que llevo aquí, un mes ya dando unas charlas, unas conferencias, ¿no?, sobre estos temas, que para un investigador musical realmente estar en este país, en República Dominicana, es un privilegio porque se respira música en todo momento, ¿no? En todo momento. Y sobre el tema que me preguntas, bueno, tú lo has resumido muy bien, es un conflicto entre generaciones. Lo que estamos viendo ahora es un conflicto entre una generación analógica, digamos, educada en formatos de escucha analógica, como puede ser el tocadiscos, ¿no?, el famoso vinilo, la cinta de cassette incluso. Se me olvidó el cassette, claro, ¿verdad? y una nueva generación que está creciendo con una música digital, con formatos de escucha digital. El MP3 fue una verdadera revolución en este sentido, ¿no? El MP3 lo que hizo fue comprimir los archivos musicales, digamos, la información de la música y permitir que se distribuyeran masivamente, ¿no? Junto al MP3, las redes de intercambio de archivos, es decir, ahí la revolución que supuso Napster en este sentido, que abrió, digamos, toda una comunidad de usuarios que intercambiaba libremente la música. Entonces la música se expandió libremente, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que nunca habíamos tenido tanta oferta musical, tanta posibilidad de acceder no solo a música actual, sino a música del pasado, incluso rarezas, caras B. Y en ese sentido YouTube lo interesante es que es como, yo lo llamo una biblioteca de Babel, recuperando la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Porque lo que tenemos ahí realmente es un magma de información, no solo musical, sino de toda la historia de la humanidad, digamos, de toda la historia musical, audiovisual, etcétera. Entonces, es un conflicto generacional, una generación, digamos, analógica que sigue escuchando radio, digamos, produciendo radio, escuchando música analógica, y una nueva generación que está, digamos, consumiendo ya formatos, digamos, digitales, como los MP3, los reproductores de MP3 portátiles, y escuchando la música en la pantalla, ¿no? En este caso, en uno de las plataformas, digamos, de consumo musical más importantes para las nuevas generaciones es YouTube. Esos fenómenos que se dan en YouTube, que una niña cantando en la terraza de su casa, de repente en una semana tiene 1 millón de entradas y de vistas o de escuchas. ¿Cómo compara Israel ese fenómeno con el artista profesional que decide, bueno, iba a decir
decide hacer un disco compacto, pero que decide difundir su música de la manera no tan tradicional como el vinilo, pero que hace un concierto y después vende su CD. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No habrá un baremo para establecer, no quiero decir lo bueno y lo malo, por Dios, pero qué va a pasar entre la niña que canta muy bien en su terraza y la persona que en su cédula de identidad dice oficio cantante, o intérprete o compositor? Bueno, lo que tenemos ahí, digamos, YouTube es una plataforma excelente para que la gente pueda, digamos, dar a conocer sus creaciones. O sea, para mí, digamos, en los estudios de comunicación, de nuevos medios que he realizado, desde la perspectiva de la comunicación no podemos más que alegrarnos de eso, porque, digamos, la gente tradicionalmente no había tenido acceso a medios, no había tenido acceso, digamos, a esa producción masiva. Entonces, la tecnología lo que ha hecho ha sido democratizar esa producción, es decir, que cualquier persona, incluso con medios, con pocos medios, digamos, pueda dar a conocer sus creaciones libremente y exponerlas en plataformas como puede ser YouTube, como puede ser, digamos, Facebook, como puede ser MySpace, que jugó un papel muy importante en la música en el siglo XXI, la plataforma MySpace, que hoy en día es menos utilizada, ¿no? Se ha desbancado por Facebook y por Twitter. Desde la perspectiva de la comunicación, el siglo XX ha sido un modelo de broadcasting, es decir, el emisor envía al receptor y el receptor no tiene los medios, digamos, para producir, sino para devolver, ¿no? Estaban las tradicionales cartas al director, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo hoy es una transformación brutal en la comunicación, en el sentido de que hoy en día, digamos, los receptores, los tradicionales receptores, pueden crear ellos mismos su producción y darla a conocer. Es más, puede corregir, aumentar, digamos, la información de los emisores. Eso se ve, por ejemplo, en el periodismo. Y de eso depende de la persona que hace así, cuelga una canción a guitarra contigo y lo cuelgo. ¿Cómo se difunde eso? ¿Cuál es la magia? Es de boca a boca. Yo te digo, mira, entra a tal sitio. Así es que se plantea y se asume que se difunde la música ahora. Sí, hay varios aspectos. El boca a boca ahora es un boca a boca no solo físico, sino digital. Es decir, te mando el link. Claro, es una especie de boca a boca digital, no solo físico. Lo físico sigue funcionando, obviamente, porque seguimos comunicándonos en el trabajo, digamos, en discotecas, en la vida social, ¿no? La vida social, las nuevas tecnologías la han aumentado, no es que la hayan sustituido, sino que han aumentado. Tenemos otras, digamos, esferas en las que seguir comunicándonos cuando no estamos físicamente, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos ese boca a boca digital y también tenemos que la viralización en el sentido de hacer viral el contenido. Yo tengo, digamos, una grabación y yo la subo no solo a YouTube, sino que mando el enlace a Facebook, mando otro enlace a Twitter, mando otro enlace a Instagram, mando otro enlace a... Tenemos un montón, digamos, una plataforma inmensa para viralizar ese contenido. Y el tema de las amistades, de los likes, es como un nuevo lenguaje que se está creando a partir de la tecnología digital, ¿no? Mientras usted habla, Israel, yo me imagino miles de personas frente a una pantalla, escuchando algo, compartiendo algo, pero no veo, es la imagen de los conciertos, es la imagen del vamos a escuchar música. ¿Cómo usted me combina esa especie de intimidad con el artista, con el productor de música, con el productor de cualquier otra cosa, de una película mía y de la pantalla, versus a lo colectivo, a la reunión de personas para escuchar un concierto o para ver un espectáculo? Hay otro tipo de colectividad, que es una colectividad digital. O sea, todo esto se transforma con lo digital. Yo, digamos, estar escuchando una canción, digamos, en una pantalla en YouTube, no significa que yo esté solo frente a la pantalla, sino que yo tengo abierto, el mismo YouTube me permite hacer comentarios. El mismo YouTube me permite enlazar ese link y enviarlo a Facebook. Entonces yo ahí establezco una socialización. Yo voy comunicándome con otras personas. Mira, te paso este link, ¿te gusta? Y se empieza a construir una comunicación y una socialización que no es ya física, sino digital. Es decir, se empieza a crear ahí otro tipo de comunicación que es bastante interesante. Aunque usted reivindica que no le gusta hablar de radio, porque no es su área o no es su área de investigación, ¿qué pasaría o qué va a pasar con las emisoras? Y este canal pertenece a un grupo de difusores que tienen muchas emisoras. Entonces de repente yo tengo una imagen muy de ciudad gótica, que ya las emisoras se tienen que cerrar y que cada uno tiene que tener su pantalla y tener
su estación privada. Ujú. No va a existir No, o sea, no hay que tener esa visión de que todo se va a destruir. como apocalíptica. Claro, eso. no hay que tenerla, no hay que... y yo tampoco quiero abogar eso, ¿no? Lejos de mi intención. Solo estoy dando que todo esto está siendo transformado, o sea, tampoco hay que verlo como una amenaza o como... sino hay que sacar provecho de toda esta digitalización. Yo ahí cito a las palabras del teórico McLuhan, ¿no? McLuhan tiene una frase muy interesante y que se repite en la historia de la comunicación, que es que el nacimiento de un nuevo medio nunca supone la desaparición de otro. La radio ya se había amenazada con la televisión. Cuando nació la televisión se dijo, bueno, la gente ya no va a necesitar la radio. ¿Para qué queremos la radio si la televisión nos permite lo mismo pero con imágenes? ¿No? Pero la radio no dejó de escucharse, se sigue escuchando. Lo mismo pasó con el cine. Cuando nació la radio, el cine se vio amenazado de muerte también. Se pensaba, no, la gente ya no va a ver películas porque las tenemos en la casa. Ahí la industria reaccionó, por ejemplo, con el tema de las megapantallas y el cine 3D, que fue en la década de los 50. Esa fue la reacción de la industria del cine para sacar a la gente de la televisión de sus casas y devolverlas a las salas tradicionales. Entonces, en los últimos años tenemos la revolución digital, que es una revolución a la que no podemos ignorar, o sea, está trastocando todo, está trastocando la comunicación, está trastocando el arte, los medios, y no podemos ignorarlo. La encrucijada a la que nos encontramos, digamos, el problema en el que nos encontramos es lo mismo, un conflicto generacional, de una generación crecida, digamos, en lo analógico y que ahora tiene que adaptarse a lo digital, y de una nueva generación que está creciendo con aparatos digitales, es decir, está lo que se denomina los nativos digitales, ¿no? Los nativos digitales frente a nosotros, digamos, generaciones anteriores que nos denominan inmigrantes digitales, los que hemos llegado tarde a la digitalización, ¿no? Entre los que me incluyo. Yo también consumía discos en cinta de cassette, digamos, canciones en cinta de cassette, ¿no? También pertenecía a la generación analógica. Entonces yo veo ahí, digamos, no hay que ver una amenaza, y la frase de McLuhan se ha repetido durante mucho tiempo, nunca desaparece un medio, sino que se tiene que readaptar, se tiene que cambiar de algún modo, metamorfosear. Entonces yo pienso que la radio tradicional seguirá existiendo, solo que tiene que hacer frente a estas nuevas radios digitales, a estos nuevos intentos, digamos, de jóvenes que están creando sus emisoras, digamos, sin necesidad de un gran conglomerado mediático. Y de hecho muchas emisoras tradicionales, no solo aquí y en la región y en Europa también, están cambiando el contenido porque saben que la música no es el atractivo para el oyente o la persona que enciende su aparato, porque la radio está ahora aquí también. Claro. Entonces hay más opinión que la difusión de los contenidos musicales que están en la nube, que están en el universo. Israel, ¿qué pasa entonces con la industria de la música? ¿Qué pasa con los creadores? Y volvemos al asunto del concierto, de la calidad, porque el negocio de la música entonces varía considerablemente, se transforma. Sí, digamos, uno de los aspectos más interesantes del siglo XXI, de comienzos del siglo XXI, y que todavía, digamos, está sucediendo, es el tema de la industria musical. La industria musical vivió un momento espléndido durante el siglo XX. Toda la industria musical del siglo XX vivió, ¿no?, del disco de vinilo, de las cintas de cassette, del CD incluso, ¿no? Mediante esa figura que se llama los derechos de autor, ¿no? Entonces ahí se forma toda una industria que es similar a la industria editorial en general, ¿no? Los derechos de autor por intérprete, etc. Eso digamos, en la era digital, con el nacimiento sobre todo de Napster, que fue una plataforma de intercambio de archivos creada por un universitario norteamericano de 19 años, eso trastocó toda la industria. Eso pasó en Estados Unidos y se extendió, digamos, al mundo, ¿no? Porque lo bueno de Internet es que no tiene, digamos, problemas fronterizos. O sea, podemos acceder a Internet desde cualquier país, salvando el tema de la brecha digital, que es otro tema complejo, ¿no? Pero en principio muchos países disponen de acceso a Internet y nos puede llegar contenido de todo lado. Entonces la gente vio en Napster una posibilidad de intercambiar libremente la música, es decir, de consumir música y de tener la música gratis. Es decir, yo no tenía por qué comprar un CD, por qué esperar incluso a ese CD, a ese disco, para yo comprar el disco. La gente empezó a consumir la música gratuitamente. Entonces eso ha sido un cambio de paradigma brutal, porque la gente ya se ha acostumbrado, digamos, a descargar esa música. De ahí viene todo el tema de piratería digital, el tema de las descargas, y piratería física, que es el de las copias de CDs y todo eso.
Y nos hemos, digamos, sobre todo los más jóvenes, de nuevo, los nativos digitales, han crecido en esa cultura de la gratuidad musical, en el que tú tienes música a través de descargas digitales, a través de copias, que te cuestan $1 o menos, ¿no? Y a través, digamos, del nuevo formato de consumo musical que está siendo el link, el streaming, ¿no? De la música en la nube, ¿no? Ya no necesito descargar el archivo, sino que lo consumo directamente en Internet, como ocurre, por ejemplo, en YouTube o en Spotify, que es un poco el paradigma de la nueva escucha digital, ¿no? No, ya se convierte en un objeto extraño que te regalen el último disco compacto de fulano. Tú lo ves y dices, pero si yo lo oí anoche porque me mandaron el link. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, usted decía que este país es musical. Y además vamos a aprovechar esa especialidad en música popular que tienes. Y a nosotros siempre nos dicen eso, pero quien está inmerso en la característica no lo percibe. Entonces Israel Márquez nos va a decir por qué nosotros somos de verdad un país musical y así nos perciben. Hacemos una pausa y regresamos. Esa proclividad a la música, hay miles, cientos de anécdotas, desde personas, sobre todo de los antípodas, que ven un niño o una niña con movimiento rítmico a los 5 años y dicen, pero Dios mío, ¿qué es eso? Tú lo notas en las calles, tú lo notas en las reuniones con artistas, tú lo notas en el ambiente, en las visitas. Somos musicales, definitivamente. Sí, yo creo que bueno, el Caribe en general es una cultura Sí. muy musical, ¿no? Esta región del Caribe que es fascinante, ¿no? Hay mucho baile aquí, hay mucho movimiento, mucha percusión también, ¿no? por la herencia africana. O sea, África tiene una muy rica cultura percusiva, ¿no? Entonces se lleva el ritmo en la sangre, llevan el ritmo en la sangre y eso, a diferencia, por ejemplo, en Europa, que yo he investigado mucho temas de música en Europa, ¿no? Sobre todo electrónica. La música electrónica es una música que es bailable también, pero en Europa la bailamos solos, o sea, solitarios, ¿no? Es como una música, bueno, se la ha tildado a veces de mecánica, de fría, ¿no? Por estar hecho con máquinas, ¿no? Como que parecemos robots bailando, ¿no? Y eso, si alguien que viene al Y Caribe... que se necesita éxtasis para que Sí, esté el bien. tema de las drogas, que es, Sí. es otro tema interesante, ¿no? Pero aquí, digamos, la gente baila acompañada, es un rito colectivo, ¿no? Es mucho más interesante y esa pasión a un extranjero, en mi caso, ¿no? Se contagia, ¿no? Se contagia esa pasión por la danza, por el baile y realmente es muy interesante, ¿no? Observar todo eso. Israel, con la globalización, yo noto que ya el tener música y ritmos del Caribe, andinos, escandinavos, es menos absoluto. Y de repente a través del cine tú ves una película que puede ser de un iraní y vas a oír una bachata, o un fandango, una bulería. ¿Tú crees que ya eso es un fenómeno, que ya la música, tú no tienes que venir al Caribe para oír percusión, o ir a otro lugar para oír cantos gregorianos? ¿Lo notas en tus investigaciones, que ya hay una mezcla casi planetaria? La música para mí, digamos, siempre ha sido mezcla, siempre ha sido una confusión, digamos, contaminación de ritmos, de melodías, ¿no? Y aquí en Latinoamérica se ve muchísimo, aquí se tiene la herencia, digamos, española, la herencia africana y la herencia indígena. Entonces, América Latina es un continente riquísimo para ver, digamos, todas esas mezclas y cómo se crean músicas muy interesantes, ¿no? Pero también la música sigue teniendo un componente identitario del país, ¿no? Sigue definiendo un poco la identidad del país. Tú escuchas un merengue y sabes que es de República Dominicana. Lo mismo pasa con la bachata. Tú escuchas, digamos, una cumbia y tú sabes que hay muchas cumbias, ¿no? Pero la asocias a la región andina un poco, o la cumbia villera en Argentina. Pero sí estoy de acuerdo con que últimamente todo se está mezclando más. Te pongo el ejemplo de la cumbia digital, que es un nuevo género que estoy investigando ahora. Bueno, la cumbia, como sabemos, nace en Colombia y se extiende a Ecuador, se extiende a Perú, de ahí pasa a Bolivia y de ahí pasa a Argentina. Entonces, decían que es de las músicas latinoamericanas que más definen en la región latinoamericana, ¿no? Más definen porque se ha extendido por casi todos los países latinos.
Últimamente ha surgido un nuevo grupo de productores de música electrónica latinos que están mezclando esa cumbia tradicional, digamos, con elementos de electrónica europea y de electrónica norteamericana, a los que han accedido, y ellos mismos me decían, unos artistas peruanos a los que entrevisté, han accedido gracias a Internet, porque antes no llegaba todo eso. Entonces, a través de YouTube y de esas plataformas han accedido a esas músicas, digamos, de electrónica, y las han fusionado con algo propio de sus países, que es la cumbia en este caso. Y hay diferentes cumbias, la cumbia peruana es más psicodélica, la cumbia villera es más diferente, ¿no? Hay diferencias, entonces cada uno tiene su matiz. ¿Qué pasó con el vallenato? Claro. En una ocasión, y el tango, con un Tango Project hace 20 años. Sí, el tema del tango electrónico, sí, Botan Project y todo eso también. Nosotros creemos que tenemos un género, además del merengue, que es la bachata. Pero me dijeron por ahí que tú habías descubierto el dembow como algo que nos está identificando ahora. El dembow es un fenómeno muy interesante ahora mismo en República Dominicana, porque lo que me interesa del dembow, digamos, no es tanto lo musical, sino todo lo que conlleva, el aspecto sociológico y el aspecto creativo también. Fíjate que es una música que ha nacido en los dormitorios de la gente, o sea, con pocos recursos, creando su música, creando beats, que así nació la electrónica en Europa también, gente encerrada en sus cuartos, manejando máquinas, ¿no? Entonces, para mí es una manifestación de creatividad y de creatividad popular. ¿Cómo entras en contacto con el dembow? ¿Aquí cuando llegas o ya tenías el dembow? Una idea? No, me llega a través de investigaciones. Preparando el libro de la música popular en el siglo XXI, empecé a descubrir bastantes, digamos, músicas aquí en América Latina. Una música parecida al dembow que se manifiesta en Brasil es el baile funk, y otro género que se llama el tecnobrega, que son géneros también nacidos de barrios humildes, pobres, ¿no? Y que han creado, digamos, a través de esta experimentación sonora con la cultura digital, han creado sus propios ritmos y lo han distribuido ellos por internet, es decir, como ha sucedido aquí con el dembow. En el dembow veo reflejado lo que ha ocurrido antes en Brasil, por ejemplo, con estos géneros, y yo creo que es una tendencia general de que, digamos, barrios, en este caso guetos, ¿no? Es una música que nace del gueto y que a través de las nuevas tecnologías se va extendiendo a la ciudad, digamos, a la metrópolis, y de ahí, digamos, viralizando a través de internet, ¿no? Hoy se escucha dembow, tú puedes acceder desde mi país, desde España, desde diferentes lugares, ¿no? Y es una música que se da a conocer sin necesidad de los tradicionales intermediarios, de casas discográficas y todo eso, porque son ellos sus propios productores, distribuidores, y para mí es una manifestación, digamos, muy evidente de cómo se está transformando el mundo de la música. ¿Establece la diferencia entre dembow, reggaetón? Y ¿cómo establece la diferencia? ¿Por el sonido, por la letra, por el origen de los dos géneros? Sí, bueno, el dembow lo que utiliza más es, digamos, una repetición más de palabras, ¿no? Repite palabras, lo hace más percusivo, incluso la voz, pero es un poco más acelerado que el reggaetón. El reggaetón tiene este ritmo ralentizado, ¿no? Ahí tenemos imágenes, no sé si tenemos audio de los dos ritmos. Entonces tú estableces la diferencia, tú sabes que aquí hay una discusión. Exacto. El dembow es un poco más acelerado que el reggaetón. El reggaetón tiene un ritmo más ralentizado, claro, esto es mucho más acelerado, ¿sabes? Implica más a un baile un poco más, aquí se ven, ¿no?, las imágenes, un poco más acelerado. El reggaetón es un baile más tranquilo, ¿no? Pero sí mantienen la esencia esto de que nacen en clases, digamos, en barrios populares y se distribuyen a través de internet. Casi un género protesta contemporáneo. Sí, claro. Y lo interesante es eso, o sea, que sin necesidad, ellos han montado todo de la nada. O sea, eso es lo que a mí me parece fascinante, ¿no? Y que para mí es una manifestación de creatividad popular, ¿no? Creatividad que viene del pueblo y que se distribuye y se da a conocer sin necesidad de grandes discográficas, ¿no? Tú sabes que hay una discusión aquí entre grupos que consideran que las letras de esos géneros son ofensivas, son violentas. La sombra de Grey puede pasar, pero esas letras no agradan. Tú estás haciendo la evaluación como un técnico, como un experto. No importa la letra, eso no, tú solo escuchas el ritmo. No vas más allá de si eso puede influir en las futuras generaciones para la violencia, y que si tú sumas un dembow con un trago de ron hay una muerte segura y demás. Tú no quieres ideologizar esa. No, porque, o sea, un argumento que ellos tienen, digamos, es que ellos están exponiendo su realidad, ¿no? O sea, su día a día, y si su día a día es algo violento, es algo sexual también,
no tienen por qué ocultarlo, o sea, ellos están, digamos, dando su opinión. Es cierto que la música transmite valores y, digamos, tiene una función, digamos, importante, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Pero, digamos, ha ocurrido con otros géneros de la música. Yo soy un defensor de la música popular, porque es música que viene del pueblo y tiene que darse a conocer, ¿no? Y ahí tenemos la diferencia entre música clásica y música popular, que ocurre con el arte clásico y el arte popular. Siempre la misma discusión. Siempre hay, digamos, la idea de la música como arte, como algo estético, pero es que la música no es solo eso. La música no es solo arte, no es solo estética, es también cumple una función social. Cumple una función social, cumple una función, digamos, de hermanamiento. Esto lo decía muy bien Alejo Carpentier, ¿no? El famoso escritor cubano, que decía que la música fue música antes de ser música. Tiene una frase maravillosa, ¿no?, que dice eso, y que viene a decir que la música ya fue música antes de que digamos, Occidente creara el concepto de música clásica y de arte elevado, porque la música era ya las danzas africanas del pasado, las sociedades, digamos, tradicionales, que ellos disfrutaban de la música sin necesidad de tener un componente artístico o estético. Entonces, lo que decía antes es que con el jazz, por ejemplo, que hoy es una música de culto, en el principio pasó igual, era una música que se vio como algo, no, esto es una música degenerada, una música que transmite valores negativos y todo eso. Con el rock incluso pasó lo mismo. Con el hip hop, que el dembow recoge muchas cosas del hip hop, pasó igual. O sea, la música era una música que era totalmente desprestigiada, ¿no? Y hoy en día es una de las músicas más populares y distribuidas internacionalmente. Lo que yo veo ahí es, después de tantos años de estudio, es una repetición de lo que ha ocurrido en la historia de la música popular. Siempre cuando nace un nuevo género, trastoca todo lo que está... El Charleston digamos, fue claro. un escándalo que casi la iglesia se iba a intervenir Siempre, para que no sí, se bailara. claro. Si repasas la historia de la música popular, siempre encuentras ese rechazo, sobre todo de clases altas, medias altas, ¿no?, a esa música que nace de abajo, ¿no? Mira, mencionas a Cuba y es irremediable mencionar el son y mencionar los ritmos cubanos desde antes, después y durante la revolución que han sido exportados al mundo. ¿Distingue la música cubana de cualquier otra música? Bueno, la música, lo que más he escuchado de música cubana es la salsa, ¿no? Yo salía mucho por Madrid y en Madrid hay muchos clubs de conciertos de salsa cubana, ¿no?, y muy interesantes, y los músicos cubanos son increíbles, o sea, tocan maravillosamente, ¿no? Y ahí sí ves un poco una manifestación estética de cómo ellos han llevado la salsa a un nivel, digamos, superior en cuanto a composición, en cuanto a ritmo, todo esto, ¿no? Los géneros como el dembow y todo esto no tienen ese componente instrumental, o sea, porque el instrumento desaparece y se convierte en un ordenador, o sea, ese es su instrumento, ¿no? Entonces, de la música, del son, digamos, de la salsa, del merengue incluso, de la bachata, ahí tenemos esa belleza también instrumental, o sea, de músicos que son grandes instrumentistas. Pero tenemos que preguntarnos también si estos nuevos géneros no están, digamos, trastocando esa competencia instrumental que hace tiempo se necesita digamos, para ser un buen músico. Y ahora mismo, digamos, sin necesidad de conocimientos musicales, instrumentales, tú puedes crear tu música con un ordenador. ¿Crees en música buena y música mala? ¿O crees música que a mí me gusta y a ti no? A ver, yo como investigador no me pongo a enjuiciar, no enjuicio. Yo veo la manifestación y la investigo un poco como un cirujano, ¿no? O sea, no me pongo a evaluar si esto me gusta o no, sino que veo cómo se ha desarrollado el fenómeno, digamos, y qué implicaciones, no solo musicales, sino sociológicas, culturales, etcétera, tiene. Obviamente yo tengo mis gustos, ¿no?, mis gustos personales, ¿no? El hip hop, por ejemplo, era una música que en el principio no me gustaba y me ha acabado gustando. O sea, pienso también que los gustos varían, ¿no? Yo me crecí en una generación muy influenciada por Estados Unidos, por el grunge, sobre todo. Me gustaba mucho Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, grupos de los 90, ¿no?, que sonaron mucho en España. Pero, por ejemplo, ya no escucho esa música. Yo pienso que los gustos van cambiando, ¿no?, y a medida que vas creciendo se va cambiando. Pero también hablo desde mi perspectiva personal, de una perspectiva, digamos, de una persona que continuamente está buscando nuevas músicas. Entonces, siempre que descubro algo interesante me llama la atención y me meto en ese género, ¿no? Entonces, mis gustos son muy cambiantes precisamente por mi formación de periodista musical, ¿no?, y de investigador musical. Regresemos al país y sé que has tenido contacto con yo no sé si llamar movimiento, un creativo, un creador a lo folk.
y que te ha llamado la atención. Sí. Cuando yo le preguntaba a parte del equipo técnico aquí de los muchachos, todos conocen eso de Alofoque. ¿Qué es eso? Ah, claro, oye, todos dicen, claro, ¿qué es eso y por qué te llama la atención? Alofoque Music, bueno, le mando un saludo aquí a Santiago. Me parece muy interesante, ¿no? Me parece un ejemplo de todo lo que se puede hacer en la era Internet, ¿no? Bueno, nos comentaba... Alofoque sí, Music. nos comentaba su creador que él realmente creó esto de la nada, ¿no? Una plataforma de distribución de música urbana, una radio también, en la que, digamos, va dando a conocer todo el género de la música urbana, no solo el dembow, sino toda la música urbana en general, el merengue urbano y todo esto, ¿no? Entonces, él es un ejemplo de cómo, digamos, los jóvenes pueden hoy en día, a través de las herramientas digitales, crear sus propios canales de distribución de música y convertirse en emprendedores, ¿no? En emprendedores, en este caso, no musicales, digamos, no de creación, sino de distribución, de dar a conocer, digamos, esas músicas y de crear una radio, digamos, digital, digamos, distribuirla por internet y promocionar a estos artistas, ¿no? Que nacen de la nada, ¿no? Me parece un ejemplo bastante interesante de cómo... ¿Tiene algún género que él difunde o...? Él está especializado en música urbana. Dentro de ahí entra el dembow, pero es la plataforma más vista de género de música urbana, ¿no? En el país. Y eso le ha creado, tiene mucho poder, ¿no? Mucho poder, y para mí es digno de alabar, ¿no? Que haya creado todo eso de la nada. Para mí es el ejemplo, digamos, desde el punto de vista de la distribución, desde el lado de la distribución, de lo que hacen los dembowseros, digamos, o desde el punto de vista de la producción, es decir, producir desde su casa, sin necesidad, digamos, de un gran aparato mediático, producir música desde su casa y distribuirla. En este caso es crear, digamos, una plataforma de contenidos y viralizarla por internet. Él no solo tiene la página web, sino que tiene Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y a partir de ahí, lo que te comentaba al principio, ¿no? Se viraliza el contenido y se llega a multitud de personas, ¿no? No hemos hablado de dinero ni de ganancias, y el capitalismo exige que hablemos de esos temas, pero también exige que la publicidad se manifieste y tenemos que hacer una pausa. No, mira, lo que le caracteriza a la mujer dominicana es una mujer de aguante, una mujer valiente, una mujer que se opone a todas las adversidades. Desde muy pequeña me gustaron las actividades asociativas. Era presidenta de la Asociación de Productores de Arroz de aquí de Bajo Yuna. Yo soy vicepresidenta de la Junta Regante. En el Bajo Yuna, a doña Mora la conocen como una persona dedicada a su comunidad. Mora es una bella persona porque ella se preocupa mucho por la comunidad. No, a mí eso es lo que me gusta, servirle a la gente. Cuando el río está agotado aquí, ella es a la calle. Eso es madrugada, tú ahora, ella ya está en la calle y buscando gente, y movilizando, y buscando camiones. Es que eso hay que nacer con vocación de servicio. De nada te vale a ti todo el dinero y el oro del mundo si tú no tienes amor por lo demás. Si cualquier persona necesita algo, vaya donde ella y ella le ayuda. Productora de arroz y líder comunitaria, ha colaborado en la fundación de varias asociaciones y luchado a favor de diferentes causas sociales. En el año 93 hubo un tranque con el sector arrocero y yo encabecé una marcha hacia el abanico de Villarriba, donde fue la primera vez que conocí la bomba lacrimógena. Pero para poder ponerle precio al arroz en esa época, hubo que hacer ese rebú. Si se muere uno, ella va y hace toda la gestión que hay que hacer. Si no tienen caja, ella busca la caja. Es que no puede haber una comunidad que todos seamos mezquinos, que ignoremos los problemas de su propia comunidad. Porque yo sigo luchando y seguiré luchando por lo que a mí me gusta, porque yo me lleno de entera satisfacción cuando yo puedo ayudar a resolver un problema. Si me tocara volver a resucitar de nuevo y volver a vivir aquí en mi Bajo Yuna, con todas las adversidades, no importa, seguir luchando juntos de nuevo.
Historias de mujeres de verdad. Así construimos una patria solidaria. Cuando escuchamos todo ese análisis suyo, esa información, Israel Márquez, yo pienso en el dinero, porque me encanta, y me encanta la novedad y lo que usted ha dicho de la transformación de la comunicación musical. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se gana? ¿Dónde está la publicidad? ¿Dónde están los anuncios? ¿Dónde está el artista que me va a pagar para yo colocarlo en mi sitio? Bueno, el modelo también de negocio está cambiando, ¿no? Y ese es el quebradero de cabeza de la industria musical, o sea, y bueno, también de los propios músicos, ¿no? Tradicionalmente los músicos, a raíz, digamos, del derecho de autor, su principal fuente de ingresos era el CD, o sea, bueno, el disco, ¿no? El disco, el vinilo, el CD, etcétera, ¿no? Esto se trastoca con Internet, porque precisamente lo que decía antes, con el MP3 y con las redes de intercambio de archivos, la gente ya se familiariza con que puede conseguir toda esa música gratuitamente, ¿no? Eso, digamos, es beneficioso para el consumo musical, pero tiene la contrapartida de, claro, de los autores, ¿no? De cómo perciben ingresos. Según los estudios, digamos, internacionales, ¿no? De los últimos años, donde se está ganando ahora dinero, digamos, y que la industria está recuperando todo eso es digamos, en el circuito de conciertos, en festivales musicales, que es un formato interesante, ¿no? En el que se mezclan varios grupos, digamos, para ofrecer, por ejemplo, 2 o 3 días de música, ¿no? Entonces, ahí es donde se está, digamos, ganando bastante dinero. Y también en los conciertos, o sea, me comentaban precisamente a los foques sobre el tema de los dembowseros, que ellos tocan, digamos, 3 o 4 conciertos incluso por día, ¿no? O sea, ellos ganan dinero a través de esto, ¿no? De los conciertos y del show en vivo, de la industria en vivo. Y esto es bastante lógico, o sea, tú un concierto es una experiencia única. Pero tú no puedes tener todos los días un concierto. ¿Cómo? ¿Cómo así? Tú no puedes hacer un concierto todos los días. ¿Que no puedes? ¿O sí? Ellos lo hacen. Ellos lo hacen nos comentaban también eso, pues son jóvenes, ¿no? Tienen, digamos, la fuerza de hacer eso, pero generaciones, digamos, mayores en ese sentido, no se pueden dar ese privilegio, ¿no? De tocar todos los días. Entonces es una cuestión también generacional, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que te decía, donde se está percibiendo más ingresos es en el concierto musical, y es bastante lógico porque un concierto es algo que, digamos, una experiencia única, una experiencia aurática incluso, conserva ahí, ocurre en un aquí y en una hora, y en una hora, ¿no? La música grabada ha perdido valor porque ya se ha naturalizado, es algo que tenemos, digamos, yo me conecto, le doy a un clic y tengo música, es algo que ya incluso le hemos quitado el valor que tenía tradicionalmente. Antiguamente, tú lo decías antes, comprarse un disco era todo un acontecimiento, ¿no? Y regalarlo, envolverlo. Claro, era todo un ritual, ¿no? Que también era maravilloso eso. Yo también soy un defensor, digamos, de todo esto, pero también tengo una nostalgia de esos tiempos, ¿no? De cuando, por ejemplo, llegaba mi cumpleaños y me regalaban un CD y todo eso, ¿no? Entonces, ese era el romanticismo de la época, ¿no? Y era un ritual que eso lamentablemente se ha perdido. O sea, los jóvenes ya no regalan discos, no compran discos, ¿cómo los van a regalar? O sea, no regalan, lo consumen directamente de Internet. Un concierto es algo diferente, es algo que yo pago por ver y que voy a tener esa experiencia, digamos, de enfrentarme y ver al artista, ¿no? Es una experiencia colectiva incluso, ¿no? Cada vez son más cuidados con el sonido, claro, con la difusión, las pantallas y demás. O sea, la industria se ha creado una industria del directo, que ya existió siempre, ¿no? Pero en los últimos años se ha radicalizado mucho más porque es ahí donde se está generando los ingresos, ¿no? Entonces están los conciertos y naturalmente el derecho del autor de la canción. En esta semana la familia de Marvin Gaye acaba de ganar una primera etapa de un pleito que llevaba muchos años, pero ahí había un asunto de plagio. Y alguien comentaba en las redes casualmente que quienes no escucharon esa canción en esa época, hace ¿cuántos años Marvin Gaye? Ahora la están escuchando y eso genera beneficios. Claro. Sí, el derecho de autor, te decía, digamos, ha sido una estrategia muy eficiente para ganar dinero para la industria y para los autores, ¿no? Y los que, digamos, siguen detentando esos derechos van a continuar generando ingresos, ¿no? Lo que pasa con las generaciones actuales, que al no, digamos, darse tanto esta creación del álbum, no formar parte de discográficas, se está perdiendo ese derecho de autor, ¿no? O no se está incluso ni pensando, ¿no? Porque, por ejemplo, los artistas de Dembow, ellos distribuyen su música mediante piratería. Es decir, ellos están a favor de la piratería porque les da promoción, o sea, les da promoción. Entonces, es otro modelo completamente diferente, ¿no?
y que se está sentando más en la industria del directo y de los festivales que en el tradicional modelo de derecho de autor, ¿no? Para despedirte, lamentablemente, porque nos encantaría seguir con este taller directo, hace unos años se ha creado o está en boga ese asunto de los festivales musicales, de los reality para escoger el cantante de cada 6 meses. ¿Qué opinas tú de ese fenómeno? Sí, bueno, eso en España, de donde yo vengo, también fue muy sonado, ¿no? Operación Triunfo. Fue un formato que, digamos, tuvo mucho éxito y que ha sido exportado, digamos, a muchos países, ¿no? De ahí salieron, por ejemplo, gente como David Bisbal, Bustamante, ¿no? Y gente que se ha hecho famosa a través del reality show, ¿no? Eso, digamos, es una forma comercial, digamos, farandulera incluso, porque sensacionalista, ¿no? De crear, digamos, un producto musical. Lo que se está creando ahí es un producto musical, pero que entra dentro de la lógica del entretenimiento y del espectáculo de la televisión, ¿no? Y es un formato que sí, que puede ayudar a muchos artistas, pero a los que no todo el mundo puede acceder, obviamente. Lo que yo veo positivo de todo lo que está ocurriendo a día de hoy es que gente que tradicionalmente no había tenido acceso a medios, que no ha podido publicar, digamos, o distribuir su música, hoy lo están haciendo. Gente de clase, digamos, media-baja, que están creando música, expresando su creatividad popular y darla a conocer, digamos, por internet sin necesidad de grandes discográficas, de grandes medios, ya digo. Y para mí, digamos, que yo estoy a favor de la democracia y de la pluralidad de voces, de la diversidad de opiniones y musical en este caso, yo no puedo más que valorar eso positivamente. Bueno, esperamos que sigas disfrutando del país e intercambiando con las personas que se encargan de la música popular y fascinándote con algunas cosas nuestras. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, escuchar al experto en música popular y en negocio musical preocupa muchísimo porque es una transformación en el negocio, definitivamente que sí. Hablábamos al principio del viaje del presidente Danilo Medina Sánchez a Guatemala y primero él va y vuelve en medio de los rumores sobre su salud y que por primera vez él se refirió con un ahí, el presidente con el rigor que lo caracteriza, fue y regresó. Pero ¿qué fue o qué ha sido lo importante de este viaje? Lo importante ha sido, primero, la solicitud o el discurso que pronunciara el presidente allá, hablando del intercambio postergado entre los países de la región, que es algo que ha debido ocurrir hace muchos años, y también el encuentro entre el canciller de la República Dominicana y el canciller de Haití, con la finalidad de restablecer las relaciones dominico-haitianas, pero con reglas claras y tratando de que esto sea permanente y conveniente para los dos países, por fin. Esta semana lamentamos el fallecimiento de Felifrán Ayuso Espinal. Felifrán Ayuso Espinal, además, ligado a la familia Ayuso, que ha sido parte de Metrópolis, parte de nuestros afectos, pero Felifrán hizo historia en la comunicación, en el periodismo en la República Dominicana y en la academia también. Un abrazo a la familia y paz a sus restos. Lo que ha sido un rumor, al parecer ya es una realidad y el expresidente Fernández decide lanzarse al ruedo y lo hace en medio de la difusión de las declaraciones del narcotraficante, el don Quirino Ernesto Paulino Castillo, un convicto por narco que 11 años después se decide a hablar, y hay decenas de explicaciones que con la llegada de Quirino en el programa le hemos comentado en otras oportunidades, pero ahora la noticia es precisamente que el presidente Fernández, tal y como dijo un seguidor muy cercano, se lanza al ruedo. ¿Cuál es la interpretación o qué se infiere de esta decisión del presidente Fernández que los demás
precandidatos en el PLD tendrán que revisar sus estrategias, porque definitivamente Leonel Fernández es un precandidato difícil de vencer. Francisco Javier, Pared Pérez, Radamés Segura, Temístocles Montaz, difícilmente compitan con el expresidente Fernández dentro y fuera del PLD, aunque es innegable que la situación hoy día de Fernández no es la misma que hace unos meses, que hace unos años. Y eso no lo dicen adversarios ni seguidores, eso lo dicen las encuestas. Pero ya en la calle, ya con una oposición realmente más que dividida, sin lograr conformar una oferta distinta, el presidente Fernández comienza un trabajo que podría abocar en algo positivo para él dentro de su partido y fuera también. En lo que decíamos al principio también de cambios en el PRD y en el PRM es que el psiquiatra César Mella se sumó o volvió al Partido Revolucionario Dominicano. Ha tenido una trayectoria política muy cerca y adentro del Partido Revolucionario Dominicano. Se separó un tiempo, a César Mella le atribuyen ser miembro de una comisión de notables, entre él el periodista Juan Bolívar Díaz, el neurólogo prestigiosísimo José Joaquín Puello. Se dice que estuvieron durante meses tratando de buscar un acercamiento entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, no lo consiguieron y cada uno parece que decidió hacer lo prudente o lo procedente si no contaban con la anuencia del presidente Mejía para la avenencia entre el PRM y el PRD. César Mella ingresa al PRD o regresa al PRD. José Joaquín Puello dicen que no está con ninguno de los dos grupos, ni siquiera cercano a la convergencia, y algunos le atribuyen al veterano periodista Juan Bolívar Díaz más cercanía con Luis Abinader. Falta un año para las elecciones, pero la verdad que el panorama está muy, muy interesante. Y ustedes, gracias por estar con Metrópolis como siempre.